Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal del estudio. En este video vamos a estudiar uno de los temas más importantes para comenzar a entender el derecho desde su base, la diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Y aunque los nombres pueden sonar complicados, realmente la idea puede entenderse de manera mucho más sencilla de lo que parece, porque seguramente alguna vez has escuchado como tengo derecho a la educación, tengo derecho a la libertad, tengo derecho a expresar mis ideas o incluso tenemos derecho a vivir en un país sin corrupción. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué significa realmente tener un derecho? Porque normalmente usamos la palabra derecho todos los días, porque muchas veces no nos damos cuenta de que jurídicamente puede tener distintos significados. Y justamente ahí comienza este tema. Primero vamos a entender qué es el derecho subjetivo. Cuando hablamos de derecho subjetivo, nos referimos a la facultad que tiene una persona, es decir, una posibilidad reconocida jurídicamente para hacer algo, para exigir algo o para alcanzar determinado resultado. Dicho todavía más fácil, el derecho subjetivo es el poder que tiene una persona para actuar o exigir algo que el orden jurídico lo reconoce. Y justamente por eso se llama derecho subjetivo, porque pertenece al sujeto, es decir, a la persona. Y aquí hay algo importante que suele generar confusión. Muchas personas creen que subjetivo significa como algo personal, como una opinión o algo relacionado a lo mejor hasta con sentimientos, pero aquí en derecho no significa eso. En derecho, subjetivo simplemente significa que el derecho pertenece al sujeto. Por ejemplo, cuando una persona dice, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a votar, tengo derecho a exigir un salario, tengo derecho a exigir que me paguen, todos esos casos estamos hablando de derechos subjetivos, porque son facultades reconocidas a favor de una persona. Y aquí aparece algo importante. Los derechos subjetivos son muchísimos. Prácticamente toda facultad reconocida por el orden jurídico puede convertirse prácticamente en un derecho subjetivo. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a celebrar contratos o incluso el derecho de acudir ante un juez. Ahora bien, aquí aparece el segundo concepto importante, el derecho objetivo. Y aquí es donde podemos confundirnos porque al escuchar objetivo, pues podemos a lo mejor pensar inmediatamente en algo como un objeto, como algo imparcial, como algo neutral, pero aquí el objetivo no significa eso. Cuando hablamos de derecho objetivo, nos referimos al conjunto de normas jurídicas, es decir, a todas las reglas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad. Por ejemplo, la Constitución, los códigos, las leyes, los reglamentos, en general todas las normas jurídicas. Dicho todavía más fácil, el derecho objetivo es el sistema jurídico. Ahora bien, las normas jurídicas tienen ciertas características importantes y aquí el tema comienza a ponerse interesante. Primero, las normas son generales. ¿Qué significa eso? Pues que no fueron creadas para una sola persona, sino que todas aquellas personas que se encuentran en una situación prevista por la ley, por ejemplo, cuando una ley prohíbe el robo, la norma no está dirigida solamente a un individuo, o sea, va dirigida a todos. Otra característica importante es que las normas son heterónomas y esta palabra pues puede sonar complicada, pero la idea realmente es muy sencilla. Heterónoma significa que la norma proviene de una voluntad distinta a la nuestra, es decir, la regla no la creamos individualmente nosotros, nos es impuesta desde afuera, por ejemplo el Estado, y además las normas jurídicas son coercibles. ¿Qué significa esto? Que pueden imponerse mediante incluso el uso de la fuerza. Por ejemplo, si una persona incumple un contrato o comete un delito, el Estado puede intervenir para exigir el cumplimiento de la ley. Y justamente esa posibilidad de imponer la norma mediante la fuerza es lo que se conoce como coercibilidad. Entonces, la diferencia en el derecho subjetivo es la facultad que tiene la persona, mientras que en el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que reconocen y regulan esas facultades. Pero aquí el problema, probablemente la parte más importante de todo este tema, es la relación entre ambos conceptos.
porque los derechos subjetivos nacen como precisamente del derecho objetivo. ¿Y qué significa eso? Que las personas no obtienen sus derechos simplemente porque sí, sino porque las normas jurídicas pues se lo reconocen. Por ejemplo, si una persona tiene derecho a recibir educación, es porque existen normas jurídicas que reconocen y protegen ese derecho. Si una persona puede exigir el pago de una deuda, es porque el derecho reconoce jurídicamente esa facultad. Y aquí podemos decirlo todavía más fácil. El derecho objetivo crea y protege los derechos subjetivos. Por eso ambos conceptos pues se encuentran íntimamente relacionados. ¿Por qué? Pues porque uno depende del otro. El derecho subjetivo no existe aislado. Necesita del derecho objetivo, es decir, de las normas jurídicas que le den existencia, que le den protección y garantía. Ahora bien, este tema también se encuentra íntimamente pues relacionado con los derechos humanos, porque muchos de los derechos subjetivos que conocemos actualmente provienen de normas jurídicas internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí se reconocen derechos fundamentales que se relacionan con la igualdad, la dignidad humana, la libertad y la educación. Y esta parte es importante entenderla porque muchas veces pensamos que los derechos humanos son solamente ideas morales, pero jurídicamente también forma parte del derecho objetivo, porque existen normas internacionales y constitucionales que lo reconocen y protegen. Por eso, cuando una persona dice tengo derecho a la educación o tengo derecho a la libertad, no solamente está expresando un deseo personal, está hablando de facultades reconocidas jurídicamente por normas nacionales e internacionales. Ahora bien, todo esto también se relaciona con una idea muy importante, el Estado de Derecho. ¿Y qué significa vivir en un Estado de Derecho? Bueno, pues significa que tanto los ciudadanos como las autoridades deben actuar conforme a las normas jurídicas. Es decir, que incluso el poder queda sometido al derecho, porque pues de nada nos serviría reconocer derechos en papel si las autoridades pudieran actuar de manera arbitraria. Por eso el derecho no solamente busca crear normas, también busca garantizar que esas normas realmente se cumplan. Y aquí aparece una reflexión importante, porque muchas veces una sociedad puede reconocer muchísimos derechos jurídicamente, pero si no existen mecanismos reales para protegerlos, pues entonces esos derechos pues quedan solamente en teoría. Y justamente por eso en el estudio del derecho no consiste solamente en memorizar leyes, también implica comprender cómo funcionan las normas dentro de la sociedad y cómo esas normas afectan directamente la vida de las personas. En este video vimos que el derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para hacer, exigir o alcanzar algo jurídicamente reconocido, mientras que el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas y reconocen esas facultades, y aunque parecen conceptos distintos, pues en realidad se encuentran profundamente relacionados, porque los derechos subjetivos nacen precisamente del derecho objetivo. Si este video te ayudó a entender mejor este tema, te invito a que lo apoyes con un like, que me dejes tu comentario y que lo compartas con más personas interesadas en estos temas. Gracias por quedarte hasta el final de este video y si quieres seguir avanzando paso a paso, te espero en el siguiente video. ¡Gracias!